Hola, bienvenidos nuevamente a Fabi Fútbol, donde seguiremos contando historias acerca del deporte rey. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campana de notificación y seguir difundiendo nuestros videos. En este espacio hemos hablado de grandes goleadores, de cracks dentro del terreno de juego, incluso de grandes atajadas de grandes arqueros. Hoy queremos hablar de otros personajes que también son protagonistas de los partidos, aunque muchas veces son villanos, pero imprescindibles para el desarrollo de los encuentros. Hoy vamos a hablar de los hombres de negro, vamos a hablar de los árbitros. Inicialmente, en los albores del fútbol moderno, en la Inglaterra de mediados del siglo XIX, simplemente dos equipos se ponían de acuerdo en mínimas reglas para disputar un partido. No se necesitaba árbitro, ya que consideraban que era un juego de caballeros y que cualquier diferencia se podía solucionar simplemente entre los jugadores. Posteriormente se creó la figura de los capitanes, que eran los encargados entre los dos, uno de cada equipo, de dirimir cualquier diferencia y decidir cómo podía discurrir el partido. En 1850 se crearon los delegados, los umpires como fueron llamados, una palabra que viene de otros deportes como el cricket. Estos delegados se ubicaban detrás de la línea de gol de cada arco y eran los que tenían que estar dirimiendo cualquier diferencia si los jugadores no podían ponerse de acuerdo. Con la creación de la FA Cup en 1871, el torneo de fútbol más antiguo del mundo y que todavía está en disputa en Inglaterra, se creó la figura del referee, una especie de consultor que estaba fuera del campo de juego. Y para dicha competición, la FA Cup, se determinó un orden. En cualquier jugada dudosa, los jugadores debían ponerse de acuerdo. Si no podían, hablaban los capitanes. Si todavía no solucionaban nada, los delegados o umpires eran los que debían solucionar dicho problema. Y si no podían ponerse de acuerdo definitivamente, el referee era la última palabra y era el que definía lo que se iba a hacer en el partido. Curiosamente, en todo el desarrollo de la primera FA Cup entre 1871 y 1872, solo en una ocasión hubo que recurrir a la decisión del referee. En 1878 se creó el silbato, fue la primera vez que se usó un silbato en un partido entre el Nottingham Forest y el Sheffield Norfolk. Antes de la creación del silbato, para llamar la atención de los jugadores o advertir sobre alguna falta de reglamento, los árbitros agitaban un pañuelo. En 1891 se crea el penalti y se incorpora al reglamento y simultáneamente se le da más importancia al referee como máxima autoridad dentro del terreno de juego y pasa también literalmente de estar cómodamente sentado en una silla más o menos como los jueces en el tenis hoy en día a estar dentro del campo con los jugadores. En 1896 se crea por primera vez una carta de recomendaciones para los árbitros. También con la creación del referee, los antiguos delegados o umpires pasaron de estar detrás de los arcos a estar en las líneas laterales, siendo los precursores de los jueces de línea hoy en día. Los umpires eran elegidos entre personas reconocidas por su honorabilidad, personas prestantes o exjugadores reconocidos para el público. Finalmente, en 1903 se crea el primer manual de funciones para los árbitros y los jueces de línea. Y casi un siglo después, en 1991, la FIFA decide crear la figura del cuarto árbitro para que colaborara con los árbitros en cuestiones externas al campo de juego, como los cambios, el tiempo o cualquier comportamiento irregular de los técnicos o de los bancos de suplentes. Y también para que reemplazara a cualquier integrante de la terna arbitral en caso de cualquier emergencia. A lo largo de la historia del fútbol ha habido muchos árbitros, buenos, regulares y malos, así como los futbolistas. Hoy queremos recordar a algunos que por diferentes circunstancias merecen un pequeño homenaje en este espacio. Quiero empezar hablando de John Langrenus de Bélgica, un personaje de 1,90 de estatura, que imponía respeto, además elegante siempre, arbitraba con traje y corbata en una época en la que no había una norma para la vestimenta de los árbitros. Era políglota, lo cual le permitió dirigir en muchas partes del mundo y dirigir, por ejemplo, la primera final del mundo entre Uruguay y Argentina en el Mundial de Uruguay en 1930. Era un personaje muy respetado. Además, curiosamente, también uno de los precursores del periodismo deportivo, ya que después de los partidos, inmediatamente se iba a preparar una crónica para enviársela al diario Kicker en Alemania. También vale la pena recordar a Pierluigi Collina, un árbitro un poco más reciente, italiano, reconocido por muchos como el mejor árbitro de la historia. Pierluigi Collina pitó la final de los Juegos Olímpicos de Fútbol en 1996 entre Argentina y Nigeria, también la final de la Champions en 1999, la recordada remontada del Manchester United ante el Bayern Múnich y también pitó la final del mundo del 2002 entre Brasil y Alemania, simplemente con 2 amarillas iniciando el juego y sin ningún reclamo por parte de los jugadores. Precisamente por eso recibió alguna ovación después de dicha final. Otro árbitro que quiero recordar es Javier Castrilli de Argentina, el Sheriff como era conocido por su recio carácter.
Un árbitro conocido por su honestidad. Los equipos chicos siempre lo pedían cuando tenía que jugar contra Boca o River o algún equipo grande de Argentina, ya que era conocido por su incorruptibilidad y que seguramente no los iba a perjudicar. Es uno de los pocos árbitros que ha tenido barra propia, ya que muchas veces lo ovacionaban en varios estadios. Y aunque obviamente se equivocó, muchas veces nadie dudó que hubiera sido de mala fe, porque era conocido por su honestidad. En Colombia tuvimos también un gran personaje, Guillermo El Chato Velázquez, un árbitro especialmente recordado por haber estado en la famosa expulsión de Pelé en un partido en Bogotá en 1968, pero seguramente merece ser conocido por otros aspectos. El Chato en su juventud fue boxeador, incluso representó al departamento de Caldas en algunos Juegos Nacionales, dado que en esa época Pereira pertenecía al departamento de Caldas. Y es el árbitro colombiano con más partidos pitados en nuestro torneo, con un total de 776 partidos dirigidos. El Chato tenía gran temperamento y era conocido por su fuerte autoridad dentro del campo. En alguna ocasión, un hincha se entró al campo de juego a insultarlo y a tratar de agredirlo, y el Chato simplemente dio un puñetazo, lo noqueó para que lo retirara la policía. Y también golpeó a varios jugadores, como Eduardo Luján Manera, o es conocidísima una anécdota con Alberto Castronovo, un jugador argentino que estaba en Colombia. Y en una refriega que se presentó porque le estaba reclamando al árbitro, Castronovo le pegó una patada en la espinilla al Chato Velázquez. Él fingió que no sabía quién lo había agredido, pero simplemente esperó hasta un tiro de esquina en el que todo el mundo estaba pendiente del jugador que iba a cobrar, y se acercó a Castronovo, que era un tipo corpulento y grande, y le propinó un puñetazo. Obviamente él se devolvió a pegarle al Chato y se trenzaron en una pelea. Cuando reaccionaron se estaban pegando el jugador y el árbitro, y entró la policía obviamente a retirar al jugador, algo a lo cual el Chato se opuso, ya que argumentó que en ningún momento lo había expulsado y que lo dejaran ahí. El partido siguió con los dos peleadores dentro del campo de juego, de hecho que debe ser inédito en la historia del fútbol mundial. Bueno, estas son las historias que teníamos el día de hoy en Fabi Fútbol. Esperamos que les haya gustado y también esperamos sus comentarios y sugerencias sobre algún tema que quieran que sea tratado en este espacio. Y por favor, nunca olvidemos, vamos a seguir viviendo la fiesta del fútbol en paz y por favor, seamos felices. Bye bye.